que este día es un día que se constituyó por ley de la República en el Día de las Iglesias Evangélicas. Luego de una gran lucha, una gran batalla de más de 10 años, buscando que se dictara una ley, que hubiera una gran reforma en el ámbito religioso y se dictara una ley de igualdad jurídica de todos los credos, se aprobó la ley casi por unanimidad. Solamente 2 senadores votaron en contra y los tenemos identificados. Y así entonces, por ley de la República, el 31 de octubre es el Día de las Iglesias Evangélicas. Fue el reconocimiento de la institucionalidad al aporte que ha hecho la Iglesia Evangélica en este país. Con la proclamación del Evangelio ha contribuido al desarrollo, al progreso moral y espiritual de nuestro país. Solamente motivada por el amor a Dios, movida por la obediencia a Jesucristo, la Iglesia ha recorrido este país y no ha quedado un rincón de Chile donde no haya un testimonio del Evangelio, de esta fe bíblica, cristocéntrica. No hay en el país una aldea, una caleta, un villorrio, mucho menos una ciudad, donde no haya resonado y siga resonando el mensaje del Evangelio, llamando a los hombres a reconciliarse con Dios y asumir su responsabilidad frente a Dios, frente a la sociedad. Como le gustaba decir a un amigo mío, el Evangelio que llama y a los malos los hace buenos y a los buenos los hace mejor. Y no es coincidencia, no es casualidad que se haya escogido el día 31 de octubre, porque ese día es un día en que alrededor del mundo la Iglesia cristiana evangélica celebra la irrupción de ese gran movimiento, esa gran revolución moral y espiritual que fue la Reforma Protestante, llamada así por los enemigos, protestante, como una forma peyorativa, despectiva. Los protestantes, los que protestan. Fue el 31 de octubre de 1517, siglo XVI. 31 de octubre de 1517, cuando un monje agustino alemán llamado Martín Lutero clamó en las puertas de la catedral de Wittenberg
95 tesis, 95 denuncias, 95 afirmaciones, 95 protestas en contra del abuso, la corrupción, el desvío en que había caído la iglesia cristiana. Fue en Alemania donde se produjo este hecho. Y ese marzo con que Lutero clavó las tesis en la sólida, en la rústica puerta de la catedral de Wittenberg, produjo un ruido, produjo un sonido cuyos ecos resuenan hasta el día de hoy. Esa proclama sacudió a Alemania, estremeció a Europa y como un terremoto tuvo réplica en todo el orden, en todo el universo. La iglesia cristiana, hablando así en términos muy genéricos, podemos decir que fue una que fue fiel a lo que el Señor le había planteado hasta el siglo 1000, hablando en términos generales. Una sola iglesia, la iglesia cristiana. Y es en el año 1000, cuando por razones políticas, económicas, sociales y también, por supuesto, religiosas, se produce una separación, una división, y entonces se establece la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. La iglesia de Oriente, que se hace llamar ortodoxa, y la iglesia de Occidente, que se hace llamar católica, apostólica y romana, con asiento en Roma. Y entonces uno puede trazar, uno puede ver, aún el investigador más despreocupado, que es a partir del año 1000, cuando comienzan a infiltrarse dogmas, enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. Es cierto, venía desde atrás una tendencia, desde que Constantino declaró oficial a la iglesia cristiana, desde que Constantino hizo que en el estandarte de sus huestes se cosiera la cruz. Es cierto, la iglesia ganó en respeto, pero perdió en pureza, se comprometió con el orden temporal. Y mucho del paganismo, mucho incluso de la mitología griega, romana o greco-romana, se infiltró en la iglesia, planteando enseñanzas, doctrinas, dogmas absolutamente ajenos a la palabra de Dios. Pero junto con este error doctrinario hay un proceso de descomposición moral dentro de la iglesia. Los pastores, los sacerdotes, los jerarcas se hacen corruptos, abusan del poder, de la autoridad que tienen, viven vidas licenciosas, buscan solo prebendas y beneficios y ganancias materiales, lucrando del cargo o de la posición que tienen.